Aquí les traigo otra historia llamada Frutópolis. Tejiendo el espíritu frutal, en un día soleado en el tranquilo pueblo de Frutópolis, una extraña mutación ocurrió en la plantación de piñas. Una piña, expuesta a un experimento científico, adquirió habilidades arácnidas sorprendentes. Esta piña, ahora conocida como Pinyañaman, desarrolló la capacidad de tejer telarañas y balancearse entre los árboles con destreza. Pinyañaman, con su nuevo poder, decidió utilizar sus habilidades para combatir el crimen en Frutópolis. Enfrentándose a villanos con su agudo sentido de la vista y lanzando jugosas telarañas para atrapar ladrones, la frutal ciudad encontró en Pinyañaman a su inusual pero valiente protector. ¿Qué desafíos enfrentará este héroe frutal en su camino? En el corazón de Frutópolis, en la gran plantación de piñas del Dr. Mangoñero, un experimento científico estaba a punto de cambiar la vida de una piña para siempre. El Dr. Mangoñero, apasionado por la botánica y la genética, buscaba crear una variedad de piña resistente a las plagas. Durante una noche tormentosa, un rayo impactó en el laboratorio del Dr. Mangoñero, alcanzando accidentalmente a una piña experimental. La piña, ahora impregnada de energía eléctrica, comenzó a emitir destellos luminosos y a vibrar de manera extraña. A la mañana siguiente, todos quedaron atónitos al descubrir que la piña había desarrollado habilidades sorprendentes. Al contacto con la luz del sol, la piña se volvió ágil y comenzó a tejer intrincadas telarañas con sus hojas. Dr. Mangoñero, asombrado, decidió nombrar la Pinyañaman, un símbolo de la fusión entre la piña y el icónico superhéroe arácnido. Con su nuevo poder, Pinyañaman se sintió impulsada a luchar contra la creciente ola de delincuencia en Frutópolis. Mientras los ciudadanos observaban incrédulos, Pinyañaman se balanceó por primera vez entre los árboles, listo para enfrentarse a la injusticia y tejer una red de protección sobre su amada ciudad. Con cada oscilación elegante entre las ramas, Pinyañaman patrullaba Frutópolis, atenta a cualquier signo de problemas. Su presencia inusual generaba murmullos entre los ciudadanos, quienes, al principio, no sabían qué esperar de una piña con superpoderes. Un día, mientras Pinyañaman se columpiaba cerca del mercado de frutas, escuchó gritos de auxilio. Un grupo de ladrones estaba desatando el caos, llevándose las frutas más preciadas de los puestos locales. Sin dudarlo, Pinyañaman se balanceó hacia la acción. Con agilidad asombrosa, lanzó sus jugosas telarañas para atrapar a los ladrones, dejándolos envueltos en una red pegajosa de justicia frutal. Los ciudadanos, inicialmente escépticos, comenzaron a aclamar a Pinyañaman como su héroe inesperado. A medida que las noticias de sus hazañas se extendían, Pinyañaman se ganaba la confianza de la comunidad. Sin embargo, también despertó la atención de villanos más astutos y decididos a desafiar al héroe frutal. En lo más alto de la ciudad, en el rascacielos abandonado conocido como la Piñaraña, se gestaba un nuevo desafío para Pinyañaman. ¿Qué amenazas acecharán a Frutópolis y cómo responderá nuestro intrépido héroe? Desde lo alto de la Piñaraña, la misteriosa figura conocida como el monstruoso Mangonero observaba con desdén la actividad de Pinyañaman. Este villano, una creación del propio Dr. Mangoñero, se había transformado en un ser mitad mango, mitad monstruo, ansioso por vengarse de la humanidad por sus experimentos. El monstruoso Mangonero, utilizando su conocimiento científico retorcido, había creado una sustancia especial que podía neutralizar los poderes de Pinyañaman. Con su mente maestra, planeaba sumir a Frutópolis en la oscuridad y gobernar sobre las frutas y hortalizas con puño de hierro. Pinyañaman, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella, continuaba patrullando las calles con entusiasmo. Pero mientras enfrentaba a criminales comunes, la sombra del monstruoso Mangonero crecía. En una noche tormentosa, Pinyañaman recibió un aviso anónimo sobre los planes de este villano. Determinada a proteger Frutópolis, se dirigió hacia la Piñaraña, sin saber que una trampa mortal la esperaba. ¿Logrará Pinyañaman superar este desafío y preservar la paz frutal de su querida ciudad? Al llegar a la Piñaraña, Pinyañaman se enfrentó a un entorno oscuro y siniestro. Las luces titilaban débilmente, creando sombras danzantes en los pasillos desiertos del rascacielos abandonado. Sin saber que estaba siendo observada desde las alturas, Pinyañaman avanzó con precaución. De repente, el monstruoso Mangonero emergió de las sombras, revelando su presencia con una risa malévola. Antes de que Pinyañaman pudiera reaccionar, el villano lanzó una sustancia especial que neutralizó temporalmente sus habilidades arácnidas. Atrapada en una telaraña de confusión, Pinyañaman luchó por mantenerse en pie.
El monstruoso mangonero se burlaba de su caída, revelando sus planes de sumir a Frutópolis en la oscuridad y controlar todas las plantaciones. Sin embargo, la astucia de Pinjañaman no se dejó vencer. Utilizando su ingenio y valentía, logró liberarse de las restricciones y enfrentarse al villano con astucia. A pesar de la desventaja inicial, Pinjañaman demostró que su verdadera fuerza provenía de su determinación y amor por Frutópolis. La batalla entre la piña y el monstruo mango se desató en lo alto de la piñaraña, mientras el destino de la ciudad colgaba en la balanza. ¿Podrá Pinjañaman derrotar al monstruoso mangonero y restaurar la paz en su querida Frutópolis? La batalla entre Pinjañaman y el monstruoso mangonero alcanzó su punto álgido en lo alto de la piñaraña. Telarañas jugosas se entrelazaban con la malevolencia de la creación del Doctor Mangoñero, creando un enfrentamiento épico que resonaba en toda Frutópolis. Con ingenio y agilidad renovados, Pinjañaman esquivaba los ataques del monstruo mango mientras buscaba una manera de revertir la amenaza que se cernía sobre su ciudad. Entre giros acrobáticos y lanzamientos de jugo pegajoso, la batalla alcanzó su clímax. En un momento decisivo, Pinjañaman descubrió la debilidad del monstruoso mangonero, una vulnerabilidad en su estructura genética creada por el propio Doctor Mangoñero. Con valentía, Pinjañaman utilizó esta información para desestabilizar al villano y envolverlo en una red impenetrable. Con el monstruoso mangonero derrotado y neutralizado, la paz volvió a Frutópolis. Los ciudadanos, testigos de la valentía de Pinjañaman, aclamaron a su héroe frutal con gratitud y alegría. El Doctor Mangoñero, al ver el caos que había desatado, se redimió ayudando a revertir los efectos de su experimento. Pinjañaman, aunque inicialmente una anomalía científica, se convirtió en el símbolo de la resistencia contra la adversidad y la importancia de la unidad en Frutópolis. Con la amenaza superada, Pinjañaman continuó patrullando las calles, pero esta vez como un símbolo de esperanza y fortaleza. La historia de esta piña arácnida se convirtió en una leyenda en Frutópolis, recordando a todos que incluso lo más inesperado puede convertirse en el héroe que una ciudad necesita. Con Frutópolis a salvo y la leyenda de Pinjañaman resonando en la ciudad, nuestra heroína frutal continuó protegiendo a sus conciudadanos de cualquier amenaza que pudiera surgir. Sin embargo, la tranquilidad relativa permitió que Pinjañaman explorara otros aspectos de su existencia. En su vida cotidiana, Pinjañaman se esforzaba por equilibrar sus responsabilidades como protectora de la ciudad y la necesidad de mantener su identidad en secreto. La piña arácnida también encontró nuevos aliados entre las frutas locales, formando una liga de héroes frutales que colaboraban para mantener la paz. Además de enfrentarse a los desafíos criminales, Pinjañaman también se embarcó en misiones para resolver problemas ecológicos y promover prácticas sostenibles en la comunidad. Su compromiso con la justicia se extendió más allá de las amenazas directas, convirtiéndola en una defensora integral de Frutópolis. Entre las sombras y los rayos del sol, Pinjañaman continuó tejiendo su legado como una piña con poderes arácnidos. ¿Qué nuevos desafíos y aventuras aguardarán a nuestra heroína frutal en el futuro? Solo el tiempo lo revelará en las páginas continuas de la historia frutal de Pinjañaman. En una tarde soleada en Frutópolis, una serie de eventos extraños comenzaron a suceder. Las frutas en los mercados se estaban desvaneciendo misteriosamente, y los campos de cultivo experimentaban un crecimiento anormal. Pinjañaman, alerta a estos cambios, se sumergió en una nueva investigación. Pronto, descubrió que una entidad misteriosa, conocida como el enigma frutal, estaba detrás de estos fenómenos. Esta figura esquiva no tenía intenciones maliciosas, pero su presencia desencadenaba alteraciones en la ecología frutal de la ciudad. Determinada a resolver este enigma, Pinjañaman se embarcó en una búsqueda que la llevó por los rincones más remotos de Frutópolis. En su camino, encontró pistas que revelaban la conexión entre el enigma frutal y un antiguo ritual olvidado que alteraba el equilibrio natural de las frutas. Con astucia y determinación, Pinjañaman desentrañó el misterio, descubriendo que el enigma frutal era en realidad un espíritu ancestral que buscaba restaurar la armonía en la naturaleza. Al comprender sus motivaciones, Pinjañaman colaboró con el enigma para encontrar soluciones que beneficiaran tanto a la ciudad como a la esencia frutal. La historia de esta colaboración entre la piña arácnida y el enigma frutal se convirtió en una nueva leyenda en Frutópolis, recordando a todos que la coexistencia y el respeto por la naturaleza eran fundamentales para la prosperidad de la ciudad frutal. Después de resolver el misterioso enigma frutal, Frutópolis floreció en una era de renovada armonía. Para celebrar la paz y la colaboración entre las frutas, la ciudad decidió organizar el primer festival frutal.
El festival fue una explosión de colores y sabores, compuestos de frutas exóticas, competiciones de agricultura, y actividades para toda la familia. Pingañaman, siendo una figura icónica de la ciudad, fue elegida como la invitada de honor. Durante la celebración, Pingañaman se mezcló con los ciudadanos, compartiendo historias de sus aventuras y participando en juegos frutales. La ciudad entera se unió para celebrar la diversidad frutal y la unidad que habían logrado. Sin embargo, en medio de la alegría festiva, surgió una nueva amenaza. Un grupo de villanos astutos, inspirados por los acontecimientos pasados, intentó desencadenar el caos durante el festival frutal. Pingañaman, con su aguda percepción, detectó la amenaza y se lanzó a la acción. La piña arácnida, respaldada por la colaboración de otros héroes frutales, enfrentó a los villanos y restauró la paz en el festival. La ciudad, agradecida por la valentía de Pingañaman y sus aliados, celebró aún con más entusiasmo, convirtiendo el festival frutal en una tradición anual que simbolizaba la resistencia y la unión de Frutópolis. Con cada festival que pasaba, la leyenda de Pingañaman crecía, convirtiéndola en un icono eterno de Frutópolis. La ciudad continuaba prosperando gracias a la paz y la cooperación entre las frutas, y la presencia de la piña arácnida se mantenía como un faro de esperanza y valentía. A medida que los años avanzaban, Pingañaman se dio cuenta de que su misión como protectora de Frutópolis debía trascender las generaciones. Decidió establecer una academia para entrenar a una nueva generación de héroes frutales, cada uno con habilidades únicas para enfrentar los desafíos del futuro. La Academia Frutal se convirtió en un lugar de enseñanza y aprendizaje, donde piñas, mangos, fresas y otras frutas se unían para cultivar sus habilidades y valores. Pingañaman, ahora una mentora respetada, compartía sus experiencias y conocimientos con la próxima generación de defensores de la ciudad. El legado de Pingañaman perduró, no solo en las hazañas heroicas, sino en la forma en que Frutópolis se había transformado en una comunidad unida y vibrante. La ciudad, enraizada en la cooperación y el respeto, miraba hacia el futuro con confianza, sabiendo que el espíritu frutal perduraría a través de las generaciones. Y así, la historia de Pingañaman continuó, tejida en las páginas de Frutópolis como un recordatorio de que incluso la fruta más inusual podía convertirse en un símbolo de coraje y unidad. A pesar de los años de prosperidad, Frutópolis no estaba exenta de nuevos desafíos. Una fuerza desconocida amenazaba la estabilidad de la ciudad frutal, poniendo a prueba tanto a los héroes frutales de la academia como a la legendaria Pingañaman. El oscuro enemigo, conocido como la sombra frutal, emergió de las profundidades, desafiando la paz que había reinado en la ciudad. Esta entidad malévola estaba decidida a sumir a Frutópolis en la oscuridad, utilizando poderes misteriosos que desafiaban la comprensión de los héroes frutales. Pingañaman, aunque retirada de la acción directa, percibió la amenaza inminente y decidió regresar para liderar la resistencia. La Academia Frutal se convirtió en el epicentro de la preparación, donde héroes jóvenes y experimentados se unieron para enfrentar la sombra frutal. La batalla que se avecinaba sería la más desafiante hasta el momento, y Frutópolis estaba a punto de descubrir si el legado de Pingañaman y la fortaleza de su comunidad serían suficientes para superar este nuevo y oscuro capítulo. Con el destino de la ciudad en juego, los héroes frutales se prepararon para enfrentar el desafío y proteger la esencia frutal que tanto amaban. La sombra frutal extendió su influencia sobre Frutópolis, sumiendo la ciudad en una penumbra ominosa. Las frutas se marchitaban, y la esperanza se desvanecía en la oscuridad. Ante este sombrío panorama, Pingañaman lideró a los héroes frutales de la academia en una resistencia desesperada. La batalla fue épica, con héroes y villanos luchando en un conflicto que desafiaba las leyes de la naturaleza. La sombra frutal, con su poder oscuro, manipulaba las plantas y criaturas de Frutópolis para que se volvieran contra sus propios protectores. Pingañaman, recordando las lecciones de su propia historia, buscó debilidades en la estrategia de la sombra frutal. Con ingenio y determinación, lideró a los héroes en un asalto coordinado contra la oscura amenaza. Cada héroe desplegó sus habilidades únicas, aprovechando la diversidad frutal para contrarrestar la malévola influencia. En medio de la batalla, Pingañaman descubrió el origen de la sombra frutal, una antigua maldición alimentada por la discordia y el egoísmo. Comprendiendo la necesidad de restaurar el equilibrio y la unidad, Pingañaman dirigió a sus compañeros para enfrentar la maldición con el poder de la solidaridad y el amor por Frutópolis. La sombra frutal, debilitada por esta resistencia inesperada, comenzó a desvanecerse lentamente. La luz regresó a Frutópolis, y las frutas recuperaron su vitalidad.
Pinyañaman, con su liderazgo, demostró que incluso la sombra más oscura podía ser disipada por la luz de la cooperación y la determinación. Con la ciudad restaurada y el legado de Pinyañaman más fuerte que nunca, Frutópolis miró hacia el futuro con renovada esperanza. La historia de esta batalla sería contada en las generaciones venideras como un recordatorio de la resistencia frutal y la fuerza de la unidad en los momentos más oscuros. Después de la victoria sobre la sombra frutal, Frutópolis experimentó un renacer como nunca antes. La ciudad, antes sumida en la oscuridad, se iluminó con la luz radiante de la unidad y la solidaridad entre las frutas. Pinyañaman, aunque exhausta por la batalla, se sintió orgullosa al ver a la comunidad frutal florecer una vez más. La Academia Frutal continuó su labor, entrenando a nuevos héroes y transmitiendo los valores fundamentales que habían prevalecido en los momentos más difíciles. Con la paz restaurada, Pinyañaman tomó la decisión de retirarse, confiando en las generaciones futuras para proteger y liderar Frutópolis. Su legado, sin embargo, perduró en las enseñanzas de la academia y en el corazón de la ciudad que ella había defendido con valentía. La ciudad frutal se embarcó en una nueva era, recordando la importancia de la colaboración y el respeto por la naturaleza. Los festivales frutales se celebraban con renovado entusiasmo, marcando la continuidad de una tradición que simbolizaba la fortaleza y la alegría de Frutópolis. Mientras Pinyañaman se retiraba hacia el ocaso de su historia, la ciudad seguía adelante, sabiendo que siempre llevaría consigo el espíritu resiliente de la piña arácnida. La leyenda de Pinyañaman, tejida con hilos de valentía y unidad, se convertiría en un faro eterno de inspiración para las futuras generaciones frutales de Frutópolis. A medida que el tiempo avanzaba, la leyenda de Pinyañaman continuó resonando en Frutópolis. La ciudad florecía en paz y prosperidad, gracias a las lecciones aprendidas de las hazañas y desafíos enfrentados por la piña arácnida. La Academia Frutal, ahora dirigida por héroes entrenados por Pinyañaman, se consolidó como la fuente de sabiduría y entrenamiento para las generaciones venideras. La tradición de festivales frutales se mantenía viva, recordando a todos la importancia de la unidad y la celebración de la diversidad frutal. En un rincón especial de Frutópolis, se erigió una estatua en honor a Pinyañaman, con su figura sosteniendo una telaraña jugosa, simbolizando la fuerza de la valentía y la unión. Los ciudadanos visitaban este monumento para rendir homenaje a la heroína que había salvado la ciudad de la oscuridad. Aunque Pinyañaman ya no patrullaba las calles, su espíritu vivía en cada rincón de Frutópolis. Las futuras generaciones recordarían su legado, inspirándose en la idea de que, incluso en los momentos más difíciles, la colaboración y la determinación podían superar cualquier desafío. Y así, la historia de Pinyañaman se convirtió en una leyenda eterna, una fuente de inspiración que trascendía el tiempo y recordaba a Frutópolis que la verdadera fortaleza radicaba en el corazón frutal de su comunidad. En el tranquilo amanecer de un día común en Frutópolis, la ciudad se despertó con la promesa de un nuevo capítulo en su historia. Aunque la leyenda de Pinyañaman seguía siendo una fuente de inspiración, la ciudad estaba lista para escribir su propia narrativa, guiada por las enseñanzas de la piña arácnida. La Academia Frutal continuó su labor, preparando a una nueva generación de héroes para enfrentar los desafíos que el futuro pudiera traer. Las festividades frutales, ahora arraigadas en la tradición, recordaban a todos la importancia de la colaboración y la celebración de la diversidad. Nuevos héroes frutales surgieron, cada uno con sus habilidades únicas y un compromiso inquebrantable con la defensa de Frutópolis. Entre ellos, algunos recordaban con gratitud la leyenda de Pinyañaman, mientras otros se esforzaban por forjar su propio camino en la historia de la ciudad frutal. Mientras el sol iluminaba las calles de Frutópolis, la ciudad se llenaba de vida y optimismo. Aunque los desafíos siempre serían parte de la vida, la fortaleza de la comunidad frutal permanecía como un escudo contra las sombras que pudieran amenazar su paz. El amanecer marcó el comienzo de un nuevo día y, con él, un nuevo capítulo en la historia eterna de Frutópolis, donde la esencia frutal persistiría a lo largo del tiempo, recordando a todos que la unidad y la solidaridad eran la verdadera fuerza de la ciudad frutal. Con el pasar de los años, Frutópolis continuó su evolución como una ciudad próspera y vibrante. La herencia del espíritu frutal, marcada por las enseñanzas de Pinyañaman, perduraba en la esencia misma de la comunidad. La Academia Frutal, ahora dirigida por héroes que habían sido entrenados por la última generación, se adaptaba a los desafíos cambiantes del tiempo. Nuevos héroes emergían, cada uno aportando su singularidad y fortaleza a la defensa de la ciudad.
Los festivales frutales se expandieron, atrayendo a visitantes de otras regiones que buscaban experimentar la maravilla y la armonía de Frutópolis. La ciudad se había convertido en un faro de esperanza y colaboración, demostrando que incluso en un mundo en constante cambio, los valores fundamentales podían perdurar. En una plaza central, junto a la estatua de Pinyañaman, se erigió un monumento que honraba a todos los héroes frutales que habían protegido la ciudad a lo largo de las generaciones. Esta estructura simbolizaba la continuidad del legado y recordaba a Frutópolis que su fuerza radicaba en la unión y la diversidad. El último rayo del sol se despedía sobre Frutópolis, pero la luz de la comunidad frutal nunca se extinguiría. Con el espíritu de Pinyañaman como guía, la ciudad miraba hacia el horizonte, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, sabiendo que su legado frutal perduraría por siempre. A medida que Frutópolis florecía con la luz del espíritu frutal, una nueva transición se avecinaba en la ciudad. Pinyañaman, después de haber presenciado innumerables amaneceres y crecido junto a la comunidad frutal, sentía que era el momento de despedirse. En una emotiva ceremonia, los ciudadanos se congregaron para expresar su gratitud a la piña arácnida que había sido su heroína y guía durante tantos años. Pinyañaman, con una mezcla de nostalgia y alegría, agradeció a la ciudad que había sido su hogar y a los héroes que habían continuado su legado. La piña arácnida anunció su retiro, pero no como un adiós definitivo. Se retiraría de la acción directa, pero siempre estaría presente en el corazón y la historia de Frutópolis. La Academia Frutal seguiría siendo su legado, un faro de enseñanzas que inspiraría a las generaciones futuras. Con un último vistazo a la ciudad que tanto había amado, Pinyañaman se retiró hacia la tranquilidad, sabiendo que Frutópolis estaba en manos capaces. Los héroes jóvenes, guiados por las lecciones de su mentor, continuarían protegiendo la ciudad y escribiendo nuevos capítulos en la historia frutal. Frutópolis, aunque despedía a su valiente protectora, celebraba también el comienzo de una nueva era. El legado de Pinyañaman perduraría, recordando a todos que, aunque los héroes pudieran retirarse, su influencia y espíritu siempre vivirían en la esencia de la ciudad frutal. Con el retiro de Pinyañaman, Frutópolis continuó su marcha hacia el futuro, sostenida por la esencia frutal que había tejido la ciudad en una red de unidad y fortaleza. La Academia Frutal, ahora guiada por las enseñanzas de varias generaciones de héroes, florecía como un faro de conocimiento y entrenamiento para las juventudes frutales. Nuevos desafíos se presentaban, pero los héroes frutales estaban preparados para enfrentarlos. Cada generación llevaba consigo la herencia del espíritu frutal, recordando las lecciones de Pinyañaman sobre colaboración, resiliencia y amor por la ciudad. En un día especial, la ciudad inauguró una nueva estatua en honor a la piña arácnida que había sido su heroína. La estatua no solo representaba a Pinyañaman, sino también a todos los héroes que habían mantenido viva la llama de la esperanza y la justicia en Frutópolis. A medida que el sol se ponía sobre la ciudad frutal, la comunidad se unió para celebrar el círculo infinito de la vida y la renovación. Los festivales frutales continuaron, marcando la continuidad de la tradición y la conexión eterna entre las generaciones. Frutópolis, con su espíritu frutal intacto, miró al futuro con optimismo y valentía. El legado de Pinyañaman seguía vivo en cada rincón de la ciudad, y la luz que ella había encendido perduraría en el círculo interminable de la historia frutal. En el último amanecer de esta historia, Frutópolis se sumió en una calma reflexiva. La ciudad, llena de la rica herencia del espíritu frutal, estaba lista para recibir un nuevo día que simbolizaría no solo el final de esta narrativa, sino también un renacer constante. En la plaza central, la estatua de Pinyañaman y los héroes frutales se iluminaba con los primeros rayos de sol, recordando a la ciudad su valentía y dedicación. La comunidad frutal se congregó para rendir homenaje a los héroes del pasado y celebrar el legado que habían dejado. Las generaciones actuales, imbuidas con las lecciones del pasado, se comprometieron a preservar la esencia frutal que siempre había definido a Frutópolis. La Academia Frutal continuaba su misión, inspirando a los jóvenes héroes a abrazar la diversidad, la justicia y la unidad en su lucha constante por la paz. En un gesto simbólico, la estatua de Pinyañaman se cubrió con un velo de flores frutales, marcando el final de una era y el comienzo de una nueva. La ciudad, con sus festivales y tradiciones, encaraba el futuro con la seguridad de que su historia nunca terminaba, sino que evolucionaba y se renovaba. Con el último destello del sol sobre Frutópolis, la ciudad se despedía de esta narrativa, pero abrazaba el potencial infinito de los días por venir. En el horizonte, el cielo se iluminaba con la promesa de nuevas aventuras, manteniendo viva la llama del espíritu frutal por siempre.
Fin, bueno, aquí acaba esta bella historia acerca de una piña con poderes. Espero les haya gustado. Si quieren otra historia dejen recomendaciones.